Fernando lo hemos estado presentando antes porque ha sido uno de los interlocutores buenos, puesto como buen agente de viajes, ¿verdad? Buen agente, y más que eso, asesor, mejor dicho, con Filipinas Única, o Única Filipinas. Pues se nota no solamente que trabaja en ello, sino que dicen que el ojo del amo engorda al caballo, en el sentido de que le das toda la voluntad, puesto que lo vives y tú eres el creador de la ruta y de otras muchas cosas que estás haciendo en Filipinas, realmente con un éxito tremendo. Qué pena que no hayas podido venir antes, porque, bueno, te digo antes en otras ocasiones, porque ya nos conocemos hace unos años. Vino precisamente, nos conocimos a través del Foro para la Calidad, es un miembro del Foro para la Calidad en la gestión del patrimonio cultural y está precisamente trabajando lo que es el Camino de Santiago, en la red de Caminos de Santiago del mundo, lleva el Camino de Filipinas. Eso y otras cosas que van con el camino, obviamente. Así que un profesional como la copa de un pino, entregado y apostando por innovación en el turismo, que eso es importante, siempre dentro del patrimonio. Así que, por favor, cuando tú quieras. Pues muchas gracias por la presentación, Ana María. Bueno, pues yo voy a hablaros, vamos a hablar específicamente del Camino de Santiago en Filipinas, en Cebú, pero yo quería ir más allá, ¿no? Contar un poco cómo es que ha surgido un Camino de Santiago en un lugar tan remoto como es Filipinas, un lugar tan lejano, y quería pues hablar pues de esa influencia, ¿no? de España en Filipinas, ¿no? Quiero contaros un poco pues por qué también mi historia, ¿no? Por qué saqué adelante este proyecto que es Filipinas Única. Somos una agencia de viajes especializada en Filipinas como destino. Llevamos más de 10 años llevando a gente de habla hispana a Filipinas a que conozcan este maravilloso país. Y sobre todo lo que nos llevó a ello no es las playas paradisíacas que tiene Filipinas, la naturaleza exuberante, los animales exóticos, la gente que es maravillosa, sino también en gran parte el legado cultural que tiene de la época española allí y ese mix de culturas que tiene hoy en día del mundo asiático con el mundo hispano, ¿no? Creemos que lo hace un país único y de ahí el lema de Filipinas Única, ¿no? Entonces, bueno, como supongo que sabréis, pues Filipinas fue parte de España durante más de 300 años, en concreto 333. Y bueno, todo surgió pues cuando el conquistador español Vasco Núñez de Balboa en 1513 descubrió el Pacífico y a raíz de ahí pues empezaron a hacer expediciones por el Océano Pacífico hasta que, bueno, en 1521 Magallanes y Elcano dieron la primera vuelta al mundo y dando esa primera vuelta al mundo, buscando el mundo de las especias, pararon en Filipinas. Y allí, de hecho, Magallanes falleció, murió en la isla de Mactán, que es una isla pequeñita que está pegada a Cebú. Y lo que hicieron pues al llegar fue empezar a difundir el cristianismo, ¿no? De hecho, en Cebú todavía se conserva hoy la cruz de Magallanes que él pues creó, vamos, que construyó allí para instaurar el catolicismo allí en Filipinas, ¿no? Luego allí también en Cebú está la Basílica del Santo Niño. Santo Niño es una figura que llevaron Magallanes y Elcano, era de Flandes, era una figura del Niño Jesús muy bonita, la trajeron allí, la ofrecieron a los reyezuelos que había allí en las islas para que se convirtieran, ¿no? Entonces, la gente en Filipinas son súper devotas del Santo Niño porque fue bastante milagroso que muchísimos años después, hasta que llegó Miguel López de Legazpi en 1565 y conquistó para el gobierno de España pues todas las islas, las 7.000 y pico islas de Filipinas, ¿no? Encontró en una de las chozas de allí de Cebú la figura de Santo Niño que había traído Magallanes muchos años atrás, ¿no? En 1521, a 40 y pico años antes, ¿no? Entonces fue bastante milagroso que todavía se conservara y la gente allí pues le tiene muchísima devoción. Está la auténtica figura del Niño Jesús que, como os digo, estaba traída de Flandes. Y la gente lo venera, vienen de todas las partes de Filipinas, colas enormes y hay mucha devoción allí, ¿no? Entonces, bueno, el legado español, ahora lo veremos, se ve pues en grandes cosas, ¿no? Se ve en aspectos como la religión, el idioma, la arquitectura, las tradiciones, y era un poco lo que os iba a contar ahora, ¿no? Empezando por el tema de la religión, ¿no? Viendo un poco el tema del Camino de Santiago, pues bueno, como os decía, esa es la cruz, esa imagen que ves ahí es la cruz de Magallanes, que está en Cebú. Y bueno, pues gracias a que Magallanes trajo el cristianismo allí, pues el 80% de la población, o sea, cerca de 85 millones de personas en Filipinas son
son católicos, ¿no? Es el tercer país con mayor número de católicos por detrás de Brasil y México. También se han construido innumerables iglesias, ¿no? Algunas de ellas muy icónicas, como esta que os digo de Cebú, de la Basílica del Santo Niño, o por ejemplo en Manila, la iglesia de San Agustín, que es la iglesia más antigua de toda Asia, que como particularidad pues os diré que es donde está enterrado pues Miguel López de Legazpi, ¿no? Y es una auténtica pena, una de las tareas que tenemos en Filipinas única es llevar a la gente a que conozca un poco ese legado común. La gente hoy en día va a Filipinas y solo quiere ir, en cuanto llegue, yo no quiero saber nada de Manila, me quiero ir a las islas directamente, quiero naturaleza. Está muy bien, pero no dejes de conocer la Manila antigua, la zona de intramuros, donde estaban los españoles, ¿no? Para que veas pues lo alucinante de cómo se llegó hasta allí, cómo se crearon universidades, cómo se crearon colegios, la de cosas que se hicieron, ¿no? Por ejemplo, Legazpi, que está ahí enterrado en la iglesia de San Agustín. O sea, a mí me llamó la atención, ¿no? Cuando yo fui a visitarlo, la gente local no sabía quién era, ¿no? Excuse me, who is that guy? Es la persona que creó la ciudad de Manila, es la persona que unificó todas las islas bajo un único gobierno. Entonces, se ha perdido un poco los lazos culturales que, por ejemplo, sí tenemos con Hispanoamérica, ¿no? Con Perú, México, Argentina, además, ¿no? Hay grandes lazos con España y es una pena que con Filipinas pues, se han ido perdiendo, tanto aquí en España como allí en Filipinas. Y es una de las labores que yo a nivel personal, en la agencia obviamente vendemos lo que el cliente nos pide, pero siempre trato de guiar a mi cliente para que también conozca esa parte cultural que yo creo que es tan importante de legado español allí, ¿no? En un lugar tan remoto, ¿no? Porque yo, como español cuando voy, pues me siento bastante orgulloso, ¿no? Viendo que se ha llegado hasta allí, ¿no? Y todo lo que se hizo, ¿no? Y luego, pues bueno, volviendo al tema de la religión, pues hay innumerables celebraciones religiosas. La Semana Santa se celebra muchísimo en Filipinas. Hace poco, igual habéis visto las imágenes en internet, ¿no? Que ha llamado la atención. El 9 de enero hubo una procesión en Manila, que es la procesión del Cristo del Nazareno Negro, donde más de 1 millón de personas se aglomeraban para tocar al Nazareno Negro. O sea, hay muchísima devoción, muchísima fe. A mí me llama mucho la atención. Vas a cualquier bar, cualquier restaurante y te encuentras figuras de un Belén, por ejemplo, ¿no? O sea, son muy de figuras, de imágenes. Y hay la gente es muy devota, ¿vale? Luego está el tema del idioma, pues el idioma local en Filipinas es el tagalo y bueno, pues como veis más de 13.000 palabras de este tagalo provienen del español. Como veis ahí guapo, cuchara, miércoles, ventana. Luego el tema de los apellidos. Ahí casi todo el mundo, muchísima gente tiene apellidos españoles, García, López, etcétera, ¿no? ¿A qué se debía aquello? Bueno, pues cuando llegaron los sacerdotes y empezaron a difundir el cristianismo, pues la gente de allí pues empezó a adoptar apellidos que tenían que ver con temas también de la religión, ¿no? Y con temas españoles. Pero ¿qué pasó? Que en muchas familias había gente que de la propia familia que adoptaron apellidos diferentes, ¿no? Según les gustaba. Entonces, bueno, para llevar el tema del censo por la parte del gobierno español se hacía muy complicado y entonces en 1849 se decidió poner el catálogo alfabético de apellidos en toda la región de Filipinas para que se daba a las parroquias al sacerdote que fuera el encargado de familia a familia, decir, pues esta familia va a ser la familia tal, ¿no? O que eligiera la familia, pero toda la familia, ¿no? Entonces, de ahí que mucha gente en Filipinas, pues todavía a día de hoy siga teniendo apellidos españoles y a lo mejor no es que tenga ascendencia española como tal, pero bueno, eso se debió un poco al tema del catálogo alfabético, ¿no? Entonces, el idioma es también un signo de la presencia española allí, ¿no? Luego, muy importante el tema de la arquitectura, ¿no? Cómo se ha implementado el barroco, pues tanto en las iglesias, en la mayoría de ellas, que tienen pues esta característica barroca, como también en los propios edificios, ¿no? Ahí estáis viendo una imagen de Vigan, que es una ciudad que está en el norte de Luzón, que está conservada, pues es como la pequeña Sevilla de Asia, ¿no? Le dicen suelos empedrados, calesas, edificios coloniales de tipo barroco. Es como si te fueras en Asia a Sevilla, ¿no? Entonces es bastante curioso y ciudades como Vigan, pues hay muchas, ¿no? Y hay un poco el proyecto que comentabas antes, Sergio, pues hay gente que a nivel cultural le puede interesar. ¿Dónde puedo ir en Filipinas a vestigios de la época española? Pues en el norte, Baler, lo de los últimos de Filipinas, Vigan, pues ahí podría estar, ¿no?
Luego hay también mucha influencia en la fortificación. También mencionabas tú, Sergio, en Perú, ¿no? Cómo se crearon en la llegada de los españoles murallas, ¿no? En la época, en Filipinas pasó lo mismo. Tienes el Fuerte Santiago, precisamente, que está en Manila. Cuando tú entras, Manila es una ciudad amurallada donde, cuando tú entras a la zona donde vivían los españoles, donde estaban las iglesias, la iglesia de San Agustín, la catedral de Manila, que se llama Intramuros, pues está todo amurallado y es a modo de fuerte. De hecho, el fuerte se llama el Fuerte Santiago. Hay una imagen de Santiago que luego os mostraré para entrar allí, ¿no? Cuando tú entras está Santiago Apóstol y la verdad es que es muy chulo. Entonces la influencia, luego está también el Fuerte San Pedro en Cebú. Entonces el tema de las fortificaciones en Filipinas pues también viene pues de la época española, ¿no? Luego todo lo que es el sistema político, ¿no? Un gobierno centralizado y provincial pues al estilo el que tenemos en España. El tema del derecho, el derecho civil, con gran influencia al derecho civil español y también a las leyes de Indias que se instauraron en Hispanoamérica, ¿no? Para proteger a la gente local y demás, pues también se aplicaron aquí en Filipinas. El tema de la educación, ¿vale? Hacerla formal e implantada por los religiosos, es algo que también se ha hecho en Filipinas. La universidad más antigua que hay es la de Santo Tomás, que está en Manila, de 1611, perdón. Inicialmente pues se limitaba al tema de las élites, ¿no? Y las élites pues era la gente que tenía familiares españoles, eso era de inicio, ¿vale? De hecho se implementaba la formación en español. Hoy en día ya no, ya tienes tu formación obligatoria, obviamente, y no es solo a las grandes élites, sino ya está expandido, lógicamente, por todo tipo de estrato social, ¿no? El tema cultural, ¿no? Todo lo que son las tradiciones culturales, la gastronomía, es increíble la cantidad de platos que hay que tienen que ver con los platos españoles, ¿no? La paella es su paella con un arroz asiático, diferente al que solemos utilizar aquí, donde le ponen también el adobo, le ponen un poco de todo, le meten un valenciano se horrorizaría, ¿no? Del estilo que utilizan en Filipinas, pero es muy curioso. El lechón, que es como nuestro cochinillo, son platos muy típicos de Filipinas que provienen de aquí. La música, la danza, los bailes, como la cariñosa o la jota, que son bailes tradicionales filipinos, pero que están claramente influenciados por los bailes españoles, ¿no? Todo el tema de celebración, la Navidad, la celebran como aquí en España, se juntan para cenar, al acabar se van a la misa del gallo. En Nochevieja, pues en fuegos artificiales, pues todo eso proviene de la influencia española, ¿no? La economía, pues bueno, muy relevante fue el tema del galeón de Manila, ¿no? Que lo que hizo fue la primera globalización en la historia, ¿no? Fue capaz de poder comercializar el mundo asiático, China con Filipinas, Filipinas con América, con Acapulco, que era la Nueva España, como se llamaba anteriormente. Comercializaban allí los productos de Asia y de Acapulco pues iban a Sevilla y de ahí a Europa, ¿no? Entonces fue la primera globalización, se dio gracias al galeón de Manila. Anteriormente se habían hecho muchas rutas para llegar allí, a las Especias, a Filipinas, pero no se sabía cómo volver, no se era capaz, se acababan los barcos hundiendo, perdiendo, y gracias al tornaviaje, que bueno, Andrés de Urdaneta, que fue quien viajó con Legazpi, fue quien se encargó de descubrir esa ruta por arriba para poder volver a las Américas, ¿no? A Acapulco, y poder cerrar ese círculo de comercialización global entre Asia, América y Europa, ¿no? Y bueno, pues a nivel de hoy en día todavía sigue habiendo muchísimos vestigios de la época española. Tú ves calles con nombre español, todavía hay gente que habla español, aunque ya cada vez menos, la gente mayor sobre todo, como os decía, los apellidos, pero sobre todo donde más se ha impregnado, donde más todavía queda hoy el resto de la época española, pues está, diría yo, en los temas culturales, en los temas de tradición y en los temas religiosos, ¿no? Es donde quizás se pueda notar más. Pero como os decía, pues Filipinas tiene esa maravilla que es una mezcla pues de raíces asiáticas y de raíces hispanas, ¿no? Es algo único en toda Asia y único en todo el sudeste asiático, ¿no? Por eso yo creo que hay una gran oportunidad en el mercado de habla hispana de hacerle a la gente conocer algo que te aporta algo más allá que la mera playa maravillosa, sino que te aporta algo a nivel cultural que yo creo que es muy interesante y que únicamente se da en este país del sudeste asiático, ¿no? Y bueno, el tema de Santiago y su influencia, pues es parte de ello, es un claro ejemplo de la influencia española allí en Filipinas, ¿no? Santiago pues es el patrón de España, el santo patrón, se celebra el 25 de julio, ¿no? Su fiesta, y allí en Filipinas, como os decía, pues
gracias al periodo español, pues tiene también mucha presencia y mucha influencia, ¿no? Allí también lo ven como un símbolo de la fe cristiana y símbolo de resistencia. En España, pues Santiago Matamoros pues es un poco la imagen que representa la lucha en la Reconquista, cuando se reconquistó España del mundo musulmán, pues era parte de esa imagen de reconquista, ¿no? Pues en Filipinas pasa un poco igual. La zona sur de Filipinas, la zona de Mindanao, que es la zona musulmana, pues también ha habido ataques piratas desde esa zona a la zona más de Luzón o Visayas, la zona del centro, ¿no? Y pues ellos utilizan también la figura de Santiago como una imagen religiosa protectora, ¿no? Para defender la religión cristiana, que ahí lo llevan pues muy a rajatabla, ¿no? Esta devoción por Santiago pues la introdujeron, por supuesto, los misioneros allá por el siglo XVI españoles que viajaban a Filipinas pues para dar a conocer el cristianismo allí, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, es una figura muy popular en Filipinas y hay muchísimas iglesias, muchísimas parroquias dedicadas a la figura de Santiago Apóstol, Santiago el Grande, ¿no? San James, ¿no? Que dicen allí. Entonces, quizá la más importante sea la de Cebú, en el municipio de Santiago de Compostela, donde está pues la parroquia de Compostela, que de hecho es donde surgió la idea de hacer el Camino de Santiago replicando al Camino de Santiago español, gallego, ¿no? Compostela de Filipinas, sí, Santiago de Compostela de Filipinas. Entonces, bueno, festividades, pues sobre todo se celebra el 25 de julio, igual que aquí en España, y Santiago el Grande, pues como os decía, es patrón de muchas ciudades. De hecho, Cebú, por ejemplo, tiene 7 ciudades, 46 municipios. De esas 7 ciudades, 3 de ellas el patrón es Santiago Apóstol, ¿no? Cada vez que hay las festividades, pues sobre todo hay actividades culturales, hay misas solemnes y hay muchas procesiones, como esta que habéis visto en una imagen anterior, que se veía, o creo que la tengo ahora, en la iconografía veis aquí la imagen pues de Santiago Apóstol, Santiago Matamoros, subido a un caballo con una espada. Y bueno, pues lo sacan en procesión y hay muchísima fe, ¿no? Entonces, generalmente se le representa en Filipinas pues como peregrino, pues con un libro y un bastón, o más aún como Santiago Matamoros, defensor de la fe católica y de la lucha contra los invasores o la gente que quiere ir en contra de esa fe católica que son tan fervientes seguidores allí en Filipinas, ¿no? Entonces, bueno, ya yendo concretamente al Camino de Santiago en Cebú, pues cada vez está teniendo más importancia. Esto surgió en el año 2017 por parte del párroco de la parroquia de Santiago de Compostela de Filipinas, de Cebú, ¿vale? Que decidió el hacer pues eso, un camino en réplica o imitación del camino que hay en España, ¿no? Con la idea también de renovación de fe, de poder hacer oración, de tener un encuentro con Dios a través de este camino y bueno, pues sobre todo para tratar de favorecer a gente que no tiene recursos como para poder viajar a España. En Filipinas, pues sabéis que no todo el mundo tiene esos recursos. Hay mucha diferencia social entre la gente con mucho dinero y la gente con poco, pero hay mucha fe. Entonces hay mucha gente que quiere vivir esa misma fe del camino y que no puede hacerlo. Entonces creo que fue una gran idea la de este párroco en 2017, que hizo este primer camino con 8 personas, 8 peregrinos, y se fue primero por la zona y ahora actualmente pues ya por todo Filipinas, incluso por fuera de Filipinas, se está haciendo cada vez más popular. Por ejemplo, ahí se tiene ya registrado quienes han hecho este camino. Entonces, la persona con mayor edad, 81 años, la persona con menor, 5 años. En el año 2019, se hizo el segundo Congreso Nacional de Parroquias y Devotos de Santiago Apóstol, y se hizo allí en Santiago de Compostela, y se le invitó a Monseñor, creo que se llama Villaverde, de la Catedral de Santiago, a que fuera allí. Entonces fue allí y llevó reliquias de Santiago a esta iglesia, a esta parroquia de Santiago de Compostela en Cebú, llevó esas reliquias y luego también llevó un papel donde se testificaba que quien haga el Camino de Santiago en Filipinas, que es un poco lo que... No, lo tenía en otra slide, pero bueno, paso a la slide directamente. Quien haga ese Camino de Santiago, pues va a poder recibir lo que, igual que la compostelana en España, pues lo mismo, un certificado de que lo has hecho, se le da, vale, una serie de euros, 20 y algo euros, y se le da una figura de Santiago Apóstol,
la conchita, ¿no?, típica de Santiago y el certificado de haberlo recorrido. Aparte de ganar las indulgencias plenarias a nivel de religión que se ganan también aquí. O sea, está pensado, como digo ahí, en fortalecimiento de la fe católica, ¿no?, de que sea un camino de reflexión, de oración y demás, ¿no? Sí, de hecho, ahora que dices lo del hermanamiento, cultura, está muy pensado, a diferencia de quizás aquí en España ahora que se hace más individual, ahí está muy pensado en hacerlo en grupo, en comunidad. De hecho, ya os digo, no hay albergues, lo que hay son parroquias en las montañas que alojan a la gente y luego pues tú les das un pequeño donativo. Entonces, este camino, hay 3 caminos diferentes, ¿no? Esa es la región de Cebú, como veis allí. El camino un poco más estándar o que más se hace es el camino que supone 10 días y 175 kilómetros, que empieza desde a la izquierda del todo, como veis ahí en esa imagen, en la ciudad de Badián, y va recorriendo pues lugares que sean significativos respecto a la figura de Santiago o respecto a la instauración del catolicismo en Filipinas, ¿no? De hecho, es que Cebú es la cuna del catolicismo en Filipinas y en toda Asia, porque ahí fue donde Magallanes puso su cruz, ahí fue donde Magallanes llevó al Santo Niño y donde se conserva todavía a día de hoy ese Santo Niño, ¿no? Entonces, esa es la ruta más importante, que tiene 15 etapas. Hay una segunda ruta de 5 días y 65 kilómetros. Y la tercera para pues, gente más mayor o gente que no tiene capacidad para la larga, entre comillas, que es la de 2 días y son 22 kilómetros, ¿vale? Entonces son los 3 tipos de caminos de Santiago que hay y se fomenta mucho eso, el tocar la parte, supone una unificación cultural con el legado español, con la figura de Santiago y su importancia, una reflexión y crecimiento personal a nivel religioso y luego, pues, que es un poco lo que tenía en mi última slide, también fomento del turismo religioso en Filipinas, que es algo que aquí pues no existía hasta 2017 y hoy ya pues hay páginas web que lo difunden y está llegando gente ya de todas las partes del mundo y de la zona, porque no todo el mundo pues tiene capacidad para ir a España y hacer el camino español, ¿no?, en Santiago de Galicia. Y luego pues está suponiendo también un importante desarrollo económico para las comunidades locales, ¿no?, con toda esta presencia de gente nueva que está visitando ahora el camino filipino, ¿no? Eso era un poco lo que quería contaros. No, pues en síntesis has venido a expresar el motivo, el leitmotiv de la red de Caminos de Santiago del mundo, que es precisamente el fomentar el que cuando has hecho el de tu país te conozcas con otros y hay una hermandad santiaguera. Esa es la realidad. Entonces, bueno, vamos, lo has hecho claro, conciso y concreto. Los 3 principios de la calidad. Esperamos además que nos dejen en algún momento dar la oportunidad de las rutas estas para divulgarlas, porque estamos ya pensando, ¿verdad?, todos en ir allí, hacer un grupo y vamos, irnos contigo, que eres un experto. Entonces, bueno, lo esperamos, ¿verdad que sí?